Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristo Hernández. Yo soy profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de La Laguna y esta tarde tengo el honor de compartir con ustedes el segundo día de las jornadas sobre patrimonio cultural, género y educación que comenzaron ayer y que hoy tienen su continuidad. Y yo creo que con estas breves indicaciones ya podríamos dar paso a la primera ponencia de hoy. Aquí tenemos al profesor José María Cuenca López. Buenas tardes, José Buenas María. tardes. José María Cuenca López es profesor de titular de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Huelva. Él tiene una dilatada trayectoria profesional, docente e investigadora y gran parte de esa trayectoria se ha centrado precisamente en el desarrollo de uno de los temas centrales de estas jornadas, la educación patrimonial. Además, en este ámbito, en este campo tan interesante de la educación patrimonial, José María Cuenca ha sido pues el investigador principal de algunos proyectos de investigación, algunos de los cuales están en curso. Destacamos, por ejemplo, un proyecto que está desarrollando ahora mismo que se llama precisamente Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de la Ciudadanía, financiado por el Ministerio de Universidades y los fondos FEDER. Es docente, como decía antes, en la Universidad de Huelva desde el año 1996, pero ha realizado estancias en otras universidades nacionales, en el caso de la Universidad de Barcelona o en el País Vasco, e incluso en la Arizona State University en Estados Unidos. Es director de varias tesis doctorales, autor y coautor de numerosas publicaciones que han visto la luz en distintos medios científicos, de libros y de capítulos de libros, y por tanto una autoridad académica versada en los temas que nos ocupan. Y hoy José María Cuenca nos va a desarrollar la ponencia que lleva por título La enseñanza del patrimonio a través de los libros de texto en la educación obligatoria, implicaciones para su tratamiento desde la perspectiva de los patrimonios en femenino. Ya yo los dejo disfrutar con José María. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por las palabras que me has dedicado, Cristo. Una autoridad no me diría yo que soy, pero bueno, intento por lo menos especializarme en esta temática que es tan compleja como es la educación patrimonial y sobre todo las cuestiones de género, ¿no? En las cuales pues cada vez nos están interesando más, como voy a intentar después plantear a lo largo de la exposición. Quiero, desde luego, pues en primer lugar, dar las gracias por esta posibilidad de participar en estas jornadas y quiero también, por supuesto, pues dar la enhorabuena a todo el comité organizador por tener esta iniciativa en el cual pues se pueda trabajar en estas sesiones, pues un tema tan relevante como es las conexiones entre patrimonio y género, ¿no? Todas las cuestiones de perspectiva de género, ¿no? Que además que son cuestiones de una gran actualidad en estos momentos y además pues creo que para el ámbito educativo y específicamente para el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales pues tienen un papel importantísimo y debemos de reflexionar sobre estas cuestiones de manera continua, ¿no? Porque son temáticas, como he dicho antes, de una relevancia crucial en estos momentos. Como ha comentado Cristo, bueno, me voy a centrar en estos dos aspectos, ¿no? Básicamente en la enseñanza del patrimonio, en los libros de texto y que es un campo de investigación que hemos desarrollado desde hace ya unos años y queremos en los últimos años estamos intentando dar lo comentaré a lo largo de la exposición, una nueva perspectiva a la educación patrimonial en lo que denominamos los patrimonios controversiales. Y uno de esos patrimonios controversiales, particularmente, es el patrimonio en femenino, ¿no? O los patrimonios en femenino, como queremos comentar, como nos gusta llamar. Y en esas líneas, esas conexiones son las que voy a intentar exponer a lo largo de esta hora aproximadamente de exposición que voy a desarrollar.
En primer lugar, bueno, ya la sesión de ayer, que me pareció, por cierto, interesantísima, con unas ponencias muy claves para poder empezar a articular todas las cuestiones sobre patrimonio y sobre libros de texto y género, aunque también hubo algunas indicaciones sobre patrimonio, aproximaciones al tema patrimonial. Pero claro, no voy a incidir mucho en este aspecto porque ya, como digo, ayer creo que se trabajó de forma bastante abundante, pero sí quería hacer algunas indicaciones con respecto a estas cuestiones porque creo que pueden servir para orientar lo que voy a comentar en los siguientes minutos, ¿no? Por supuesto, el libro de texto es un recurso clave de apoyo para el profesorado y es un elemento de gran relevancia. El problema que se puede percibir es precisamente el que sea el único recurso de apoyo para el profesorado y para el alumnado en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Desde luego, de una manera o de otra, es el recurso que tiene una mayor influencia dentro del proceso educativo en cualquiera de las materias, ¿no? Pero particularmente en el caso de la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y de la historia, pues es quizás uno de los elementos, uno de los recursos que ha sido el protagonista de la enseñanza y del aprendizaje de esta materia, ¿no? Ayer ya se estuvo hablando en algunas de las ponencias de las posibles causas por las cuales esto se puede producir, ¿no? Esta, como comentaba, era uno de los aspectos, no quiero incidir más en esto, pero por supuesto, el libro de texto, si lo tenemos en cuenta como un único recurso, como el único recurso, puede ser un problema, un obstáculo realmente para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales o de cualquier otra materia, pero también es un elemento que puede servirnos de apoyo, ¿no? Por supuesto, es un elemento clave, está muy bien, hay grandes profesionales que se encargan a nivel de investigadores y de profesionales del campo educativo, tanto de la educación primaria como de la educación secundaria y también en infantil, que hacen grandes esfuerzos por cada vez hacer unas propuestas de libros de texto y de manuales que sean útiles y que estén dentro de unos parámetros innovadores desde la perspectiva educativa, pero siempre tenemos que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? El aspecto de que hay que partir de la visión de que no puede ser nunca el único recurso educativo con el que se cuenta. En esta línea, queríamos conectar también con el sentido del patrimonio, ¿no? Si decimos que los libros de texto son unos referentes claves a nivel de recursos educativos, el patrimonio no puede ser menos, ¿no? Es un elemento clave. Llevamos ya muchos años investigando sobre esta temática, ya pues prácticamente 30 años estamos trabajando en el grupo de investigación de Huelva, el grupo de SIM, sobre las conexiones entre educación y patrimonio. Y, desde luego, todas nuestras investigaciones y las de otros grupos que trabajan en una línea similar, pues ponen de manifiesto pues, la importancia que tiene el patrimonio para la comprensión de los referentes socioculturales y medioambientales que son claves para la educación. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la concreción que supone el patrimonio para poder entender o comprender aquellos fenómenos sociohistóricos que son claves para el proceso educativo, para la comprensión de las sociedades. Es decir, entendemos que todos los fenómenos sociales, todos los hechos socioculturales y también los medioambientales, para comprenderlos requieren un gran nivel de abstracción por parte del alumnado. El patrimonio nos permite, desde luego, que esos elementos tan abstractos, esos contenidos tan abstractos, pues puedan concretarse mucho más y ser mucho más fácilmente asequibles y comprensibles por parte del alumnado. Y, por último, o entre otros muchos aspectos que podríamos destacar, pero yo he querido destacar estos tres aspectos, pues el patrimonio puede convertirse como un elemento de gran motivación para que el alumnado pues se inserte de forma mucho más significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Las últimas experiencias que estamos desarrollando en la Universidad de Huelva, en colaboración con la Consejería de Educación y de la Junta de Andalucía, pues a través de un programa, el programa Vivir y Sentir el Patrimonio, que se ha desarrollado también dentro del marco del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, pues la verdad que está siendo muy significativo los resultados que se están obteniendo, de tal manera que el patrimonio se está convirtiendo en un elemento clave para poder socializar y para poder implicar al alumnado, en muchas ocasiones, alumnado que está en situaciones o en ámbitos desfavorables,
pues para que realmente se impliquen en el ámbito educativo y trabajen y comprendan a través de este patrimonio, de esta motivación que el patrimonio les puede proporcionar, otros contenidos que en ocasiones, tal como comentaban algunos profesores y profesoras, tanto de primaria como de secundaria, eran impensables que ese tipo de alumnos, esos estudiantes, pues realmente se estuvieran interesados por algunos contenidos de los que actualmente pues estaban ahora desarrollando, estaban planteando. ¿Qué visión del patrimonio? Bueno, este tema, este aspecto lo hemos trabajado y lo hemos planteado ya en muchas publicaciones y en muchas intervenciones desde nuestro grupo de investigación, pero sí creo que es interesante contextualizar y plantear cuál es la visión del patrimonio desde la que trabajamos, ¿no? O sea, nosotros planteamos que el patrimonio tiene que partir de una visión de conjunto, una visión global, una visión holística, ¿no? En la cual conectemos todos los diferentes tipos de patrimonio, tanto el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, el patrimonio natural, el patrimonio etnológico, el patrimonio científico-tecnológico. La conjunción de todos esos referentes patrimoniales es lo que nos permite tener una visión del patrimonio que realmente pueda ser significativa para comprender la realidad. La realidad no es solamente histórica, no es solamente artística, no es solamente natural, no es solamente etnológica, no es solamente científico-tecnológica, sino es la conjunción de todos esos elementos. Por lo tanto, para poder dar una visión de la sociedad lo más realista, lo más compleja posible, pues realmente tenemos que atender a esa complejidad que implica la conexión de todos esos referentes patrimoniales. Es un aspecto muy complejo, realmente, porque es complicado muchas veces para hacer una propuesta educativa, pues que realmente podamos conectar todos los referentes patrimoniales. Pero la idea es que al menos sea lo más interrelacionada posible, que podamos siempre conectar cuando estemos trabajando cualquier sociedad, tanto del pasado como del presente, pues podamos conocerla a través de un análisis del patrimonio desde desde una perspectiva muy compleja, muy sistémica, queremos decir, ¿no? El concepto de sistémico es fundamental, ¿no? Dar esa visión sistémica de lo que es el patrimonio, porque nuestra intención es que a través de esa visión del patrimonio, pues tengamos una perspectiva simbólico-identitaria de lo que significa el patrimonio. Es decir, el patrimonio, más allá de ser un recurso educativo, también es un componente clave de las sociedades. Por lo tanto, nos puede permitir aproximarnos a la identidad de una determinada sociedad, tanto, como he dicho antes, tanto del pasado como del presente. Esa visión identitaria del patrimonio también nos permite acercarnos a una visión social del patrimonio, ¿no? Entonces, esos 4 conceptos son los que ponemos siempre en juego. La visión holística, el carácter sistémico, la perspectiva simbólico-identitaria del patrimonio, pero siempre desde la tendencia de que todo ello tiene que ir hacia una perspectiva social, hacia un valor social del patrimonio, ¿no? Estamos hablando siempre, por supuesto, de la perspectiva educativa, ¿no? Tanto en educación infantil, primaria, secundaria y también, si queremos, podemos orientarlo también al ámbito universitario. ¿Qué perspectiva trabajamos desde la idea de la perspectiva de la educación patrimonial, ¿no? ¿Qué perspectiva de educación patrimonial planteamos? Bueno, nosotros partimos, abundando en lo que he comentado anteriormente, de un concepto del patrimonio de carácter holístico, simbólico, sociocrítico, participativo e interactivo. ¿Qué queremos decir con esto? Ya he explicado antes esa visión holística y simbólica del patrimonio. Esa visión social siempre la entendemos desde una perspectiva sociocrítica. Lo que queremos conseguir es que realmente el alumnado, cuando está trabajando con el patrimonio, perciba el patrimonio desde una perspectiva crítica, desde el sentido que el patrimonio le puede dar para comprender la sociedad desde esa perspectiva crítica, pero desde una perspectiva crítica participativa, es decir, que implique que el alumnado participe realmente y use el patrimonio de diferentes formas. Puede usarlo desde la perspectiva simplemente educativa, como contenido para aprender, pero también para su vida cotidiana, para desarrollarse y para realizarse o autorrealizarse como persona. Y siempre entendemos que para que esa perspectiva, para que esa visión sociocrítica pueda conseguirse desde esa perspectiva participativa, es fundamental que trabajemos desde el ámbito de la interacción, que realmente las propuestas con las que trabajamos, las propuestas de educación patrimonial, sean de carácter interactivo.
No solamente me refiero con interactivo a que usemos las tecnologías, que también, por supuesto, pero también hago referencia a que la interacción se puede hacer usando tecnologías más tradicionales, o mejor dicho, más que tecnologías, metodologías más tradicionales, ¿no? En las cuales, pues simplemente en el aula, con debates, con foros, con diferentes tipos de propuestas de lluvia de ideas, etcétera, puede permitirnos ya desarrollar una interacción que empiece a plantear esa visión participativa y sociocrítica de la educación patrimonial. ¿Cuál es el sentido de esa conceptualización de la educación patrimonial? Pues ese sentido va vinculado a 4 conceptos fundamentales, 4 ideas o tendencias claves que son las que queremos desarrollar en nuestras propuestas educativas sobre las que investigamos, ¿no? Pues por un lado, el concepto de identidad. Ya hemos dicho antes, la visión simbólico-identitaria del patrimonio, pues queremos redundar en la importancia que tiene trabajar la identidad, pero una identidad, por supuesto, de carácter incluyente, inclusiva, es decir, no excluyente. Queremos trabajar la identidad como un elemento, el patrimonio como un elemento identitario que nos permita unir, no separar, que nos permita buscar los puntos de conexión entre las diferentes sociedades, entre las diferentes culturas, trabajar la empatía histórica para ver que realmente, histórica y del presente también, cómo esa empatía puede llegar hasta el presente, de tal manera que realmente el patrimonio sea un elemento clave para el desarrollo social. Por otro lado, en esa conexión con ese desarrollo social al que he hecho referencia, pues es para nosotros fundamental trabajar la ciudadanía. Uno de los elementos clave de trabajar con el patrimonio, desde nuestra perspectiva, es que realmente estemos formando ciudadanos y ciudadanas activos, participativos, competentes, para mejorar nuestra sociedad. Esa sería la tendencia final desde nuestra perspectiva. Y para ello queremos trabajar con 2 elementos clave. Por un lado, el sentido del territorio y el sentido de las emociones. La inteligencia territorial y la inteligencia emocional. Saber gestionar el territorio en el que vivimos, o hacer a nuestro alumnado competentes para que sepa gestionar el territorio en el que vive, como ciudadano crítico y capaz, y al mismo tiempo también sea capaz de gestionar las emociones que el patrimonio puede desarrollar en las sociedades. Que, como hemos dicho, esa conexión con la identidad puede suponer que esas emociones pueden ser múltiples, desde de rechazo, de asunción de identidad. Entonces, hay que trabajar esa gestión de emociones para que sea también un componente clave a la hora de trabajar esa formación de ciudadanos. Lo último que comentaba antes cuando estaba hablando en la introducción, las últimas líneas que estamos ahora mismo abordando desde nuestra perspectiva es el planteamiento de los patrimonios controversiales en la educación. Y eso también lo queremos, ahora hay algunas anotaciones al respecto en relación al uso de los libros de texto, ¿no? Hemos catalogado o hemos caracterizado una serie de patrimonios que hemos denominado controversiales, que le hemos puesto un nombre que en principio estamos ahora mismo empezando a trabajar sobre esta temática y creemos que quizás se pueda todavía modificar, se puede incorporar alguna tipología más, ¿no? Pero en principio hablamos de los antipatrimonios, de los dilemas patrimoniales, de los patrimonios de la crueldad, de los patrimonios interesados, de los patrimonios sometidos, de los patrimonios inclusivos y, por último, de los patrimonios en femenino, que es de lo que nos vamos a centrar también en la sesión de hoy, ¿no? Entonces, todos estos tipos de patrimonio, estos 7 tipos más que de patrimonios controversiales o de controversias o de patrimonios en conflicto realmente, son los que determinamos para poder buscar las conexiones del patrimonio con los problemas de la sociedad actual. Si hablamos de la importancia que tiene en la educación trabajar a partir de la resolución de problemas relevantes, por ejemplo, o de los problemas socialmente vivos, pues esta es la adaptación que planteamos para poder abordar desde el patrimonio todos estos problemas sociales relevantes, sociales y socioambientales relevantes, ¿no? Entonces, queremos conectar estos 7 patrimonios en controversia con la formación para la ciudadanía, la formación de la ciudadanía. Es decir, cómo podemos trabajar todos estos aspectos patrimoniales para que nos sean útiles a la hora de formar ciudadanos. Y al mismo tiempo, estos aspectos vamos a conectarlos con 2 elementos que para nosotros son muy inspiradores. Por un lado, la Convención de Faro de 2005, sabéis que es una convención que se firmó en 2005 a nivel internacional, pero que España no la ratificó, si no recuerdo mal, hasta 2019.
¿Mm? O sea que, aunque en la firma inicial estaba España, pero sabéis que todos los procesos primero hay que se firman institucionalmente, los convenios internacionales, y después hay que ratificarlos. Pues la ratificación en España no se hizo hasta 2019, cuando ya en otros muchos países se estaba funcionando con estas visiones y con estas perspectivas de la Convención de Faro. No sé si conocéis cuáles son los criterios de la Convención de Faro, lo podéis poner en Google para si queréis tener una mayor información. Está en varios idiomas, además, también las explicaciones de la Convención de Faro, entre ellos el español, pero os resumo muy básicamente. La idea de la Convención de Faro es que es fundamental formar a la ciudadanía para que participe en las decisiones que se toman. Particularmente, en el caso de la Convención de Faro, se está hablando del patrimonio, es decir, cómo tiene que estar formada la ciudadanía para que las decisiones que se tomen con respecto al patrimonio realmente vengan de la propia ciudadanía, de la propia sociedad. Que sea la sociedad la responsable de las decisiones que se toman en cuanto al patrimonio y sea la sociedad totalmente partícipe de estas decisiones. O sea, es decir, una democratización total del patrimonio, que en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, se está haciendo de forma, ya pues no voy a decir que sea lo mayoritario, pero sí es ya habitual que las decisiones sobre los elementos patrimoniales están consensuadas por la sociedad en su conjunto, no por una serie de técnicos o de especialistas que son los que toman esas decisiones. Es una labor mucho más democrática. Pues esa es la idea de la Convención de Faro. Lo que sucede es que, claro, ¿qué es lo que implica esto? Pues una formación y una madurez de la sociedad para poder llegar a tomar estas decisiones que de momento, lamentablemente, en España, al menos desde mi perspectiva, no tenemos todavía, ¿no? Por eso es fundamental la formación de la ciudadanía para que pueda llegarse a esa visión democratizadora del patrimonio, ¿no? Y esa visión socializadora del patrimonio. Eso en cuanto a la Convención de Faro, pero otro de los elementos inspiradores, y este ya sí mucho más reciente, no es de 2005, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? En los cuales el patrimonio tiene mucho que decir también. Estos objetivos de desarrollo sostenible están marcados o están planteados como un marco de referencia sobre el que desarrollar diferentes actuaciones en múltiples disciplinas. Pero, como digo, en el ámbito de la educación y del patrimonio también son muy relevantes las actuaciones que se podrían realizar, ¿no? He marcado ahí 4 de los objetivos que establecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es educación de calidad, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, o paz, justicia e instituciones sólidas. Hay algunos otros objetivos que también podrían ser interesantes y podrían estar conectados, pero yo he significado estos 4 porque me parece que son los más relevantes desde nuestra perspectiva. Una educación de calidad en la que el patrimonio participe y dé, como he dicho anteriormente, el papel relevante que tiene para la motivación, para trabajar las emociones, para trabajar el territorio, para comprender y abordar a la ciudadanía. Es fundamental. La igualdad de género, ahora mismo estamos aquí precisamente reunidos con una temática en estas características, ¿no? Es decir, es fundamental que el patrimonio aporte, nosotros lo hemos abordado desde la perspectiva del patrimonio, de los patrimonios en femenino, pero es fundamental que se aborden las cuestiones de igualdad de género desde la perspectiva educativa y de educación patrimonial en particular, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, pues igualmente. ¿Qué gran papel puede tener la educación patrimonial para que formemos ciudadanos y que sean capaces de crear comunidades y ciudades que sean sostenibles desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva medioambiental, ¿no? Y la paz, la justicia, las instituciones sólidas, pues sobre todo paz y justicia, cómo puede el patrimonio realmente abordar y trabajar para una educación para la paz, para una educación justa, para, al fin y al cabo, lo que estamos hablando en general, ¿no? Esa formación de la ciudadanía, ¿no? Como elemento clave y punto de referencia en nuestro campo de actuación. ¿Quiere decir esto que el patrimonio pasa a un segundo plano? Pues desde nuestro punto de vista, la educación patrimonial, como decía antes, es un elemento fundamental, pero desde luego el objetivo básico y el objetivo último de nuestro planteamiento, no es educar solamente el patrimonio, sino que es un medio para poder llegar a un fin mucho más importante y mucho más deseable, que es formar estos ciudadanos que sean competentes, que sean críticos y que sirvan para mejorar la sociedad en la que vivimos, tanto la nuestra como otras sociedades, ¿no? Trabajar la empatía, como he dicho antes, trabajar esas emociones, etcétera. Ahora adelanto un poco sobre lo que voy a decir a continuación, pero todo esto, evidentemente, tal como se habló ayer en las diferentes sesiones que hubo, pues está claro que la formación del profesorado es
clave, es fundamental, es el punto de inflexión más relevante para que realmente se pueda lograr estos objetivos. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando nosotros en los últimos años? Bueno, hace unos años desarrollamos un proyecto de investigación que se denominaba El patrimonio y su enseñanza, análisis de recursos y materiales para una propuesta integrada de educación patrimonial, en la cual abordamos diferentes análisis de varios tipos de recursos, pero evidentemente uno de los recursos y de los materiales más importantes, como he dicho anteriormente, es el de los libros de texto, ¿no? Y por lo tanto, nos centramos en gran medida en este proyecto de investigación en el análisis de diferentes libros de texto, ahora comentaré con más especificidad, pero fue uno de los objetivos y de las líneas de trabajo más importantes en este proyecto. Este proyecto ya finalizó, pero posteriormente, como ha comentado Cristo anteriormente, en el proyecto que tuvimos a continuación, Educación Patrimonial para la Inteligencia Emocional y Territorial de la Ciudadanía, pues hemos retomado esta línea de trabajo para abordar también competencias y líneas que sean relevantes dentro de esa visión del territorio, de las emociones y de la ciudadanía. Pero partiendo también de esa visión de un gran recurso clave que no podemos obviar, que es el de los libros de texto. Desarrollamos básicamente, dentro de este proyecto de investigación, centrado en las tesis, en los libros de texto, se plantearon 4 tesis doctorales. Se han defendido 4 tesis doctorales. La de Inmaculado López Cruz, que es profesora además también de educación secundaria en un instituto de difícil desempeño en la provincia de Huelva y que aborda directamente el patrimonio dentro de sus procesos educativos con gran éxito. Por otro lado, en 2014 leyó su tesis doctoral centrada en el análisis de los libros de texto de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en educación secundaria. Hortensia Morón Monge leyó su tesis en 2015 también en el marco de este proyecto, pero centrada en el uso del patrimonio científico-tecnológico como referente clave para abordar el trabajo con las ciencias experimentales. Mario Ferreras Listán, que esta tarde también nos acompaña, pues hizo en 2015 también su tesis doctoral, centrada en este caso en el ámbito de la educación primaria, sobre el análisis de los libros de texto de conocimiento del medio y de ciencias sociales en el caso de educación primaria, como he dicho antes. Y finalmente, María del Carmen Morón Monge, que en 2016 leyó también su tesis doctoral, en este caso centrado más en los aspectos de carácter territorial y en el paisaje, como referente clave para analizar el patrimonio. Todas las 4, evidentemente, trabajan sobre el ámbito patrimonial, pero en diferentes niveles educativos y en diferentes disciplinas específicas. Ya veis que como no es que me esté contradiciendo con lo que he dicho anteriormente, que con esa visión interdisciplinar desde la que consideramos trabajar, sino que hemos hecho un estudio analítico en diferentes disciplinas, historia, geografía, física, química, biología, pero todos los resultados esos a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de trabajar con propuestas didácticas, nuestra propuesta es la de aunarlos y converger los diferentes resultados para hacer una propuesta amplia, compleja y holística. ¿Cuáles son los objetivos que pretendíamos con estos estudios? Pues definir, por un lado, el tratamiento didáctico del patrimonio en los materiales educativos más usados en el ámbito de la educación formal, educación primaria y educación secundaria. Ese era el objetivo general. Después planteamos 4 objetivos más específicos en el que queríamos centrarnos en qué visión se transmite del patrimonio en estos manuales, o sea, qué tipo de patrimonio o qué perspectiva patrimonial es la que se trabaja, qué estrategias didácticas se emplean para la enseñanza del patrimonio dentro del ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias de la naturaleza en relación con la finalidad del proceso educativo. Valorar también y analizar las conexiones que existían entre patrimonio e identidad y detectar también cuál es el tratamiento didáctico que esos libros de texto otorgan desde la perspectiva de la educación emocional y desde la perspectiva de la inteligencia territorial, siempre vinculado al ámbito patrimonial, por supuesto. Y para hacer este estudio, pues planteábamos un análisis documental de carácter interpretativo, con un método cualitativo, de tal manera que nos centrábamos en el tratamiento discursivo del contenido que se ponía de manifiesto en estos libros de textos, se analizaban también las ilustraciones en las que aparecían elementos patrimoniales y se analizaban también las actividades programadas que estaban relacionadas con estos contenidos en el ámbito patrimonial también. Para ello, pues la técnica era la observación y usábamos determinados instrumentos de investigación. Básicamente,
rejillas de recogida de información, que estaban vinculadas a una serie de sistemas de categorías que ahora os comentaré. ¿De acuerdo? Pues, básicamente, la idea, evidentemente, es un estudio de carácter documental cualitativo. Y la muestra de estudio, básicamente, se centraba en 4 editoriales, las de mayor uso en España, la de mayor tirada en España, pues Santillana, SM, Anaya y Edelvives, en diferentes comunidades autónomas. Nos interesaba ver qué tratamiento tenía, si había diferencias en el tratamiento entre las diferentes comunidades autónomas que se analizaban. Y, como he dicho anteriormente, en el campo de la educación obligatoria, desde primero a sexto de educación primaria y de primero a cuarto de ESO. Los libros de texto que se analizaban, ya he comentado anteriormente, pues pertenecían a diferentes materias: geografía, historia, ciencias sociales, conocimiento del medio, depende del año en el que se estaban analizando los libros de texto, física y química, biología y geología, ciencias de la naturaleza. Eran las colecciones que hemos estado revisando de las diferentes editoriales, que, como hemos dicho, son las 4 editoriales de mayor tirada y de mayor representatividad de uso en los diferentes institutos y centros educativos de primaria y secundaria. Como decía anteriormente, hemos establecido una serie de categorías que son las que nos han permitido hacer el estudio al que estamos haciendo referencia. Por un lado, nos interesaba centrarnos en para qué se enseña el patrimonio, qué sentido tenía enseñar el patrimonio, hacia qué enfoques, con todas sus categorías, que es hacia qué enfoque se orienta la propuesta y qué finalidad tiene el proceso educativo. Y para ello, cada una de las subcategorías, pues, tenía o planteábamos una serie de indicadores, ¿no?, en función de las diferentes posibles consideraciones y perspectivas a las cuales se podría enfrentar cada una de esas preguntas que le estábamos haciendo, en este caso, a los libros de texto, aunque también habíamos trabajado con otros muchos elementos, como pueden ser museos, las propias concepciones del profesorado, las perspectivas y el conocimiento del alumnado, etcétera, ¿no? Pero como ahora mismo estamos hablando de los libros de texto, pues me centro en ello, ¿no? Entonces, la idea era ver qué posibles respuestas, como decía, se pueden plantear a esas preguntas. Pues, ¿hacia qué enfoque se orienta la propuesta? Pues podríamos plantear un enfoque orientado a la inteligencia emocional, a la alfabetización científica y cultural, a la educación ciudadana, a la educación ambiental o a la inteligencia territorial, por ejemplo. O qué finalidad puede tener el proceso educativo, pues considerar si teníamos una finalidad academicista, propagandística, práctica conservacionista o sociocrítica, ¿no? En el caso de la segunda categoría, pues nos interesaba, si en la primera nos posicionábamos en el para qué enseñar, pues en la segunda categoría hablábamos del qué se enseña. Queríamos saber qué es lo que se enseña cuando se están usando los libros de texto. Y entonces hacíamos una serie de preguntas sobre por qué algo es patrimonio. ¿Por qué consideramos que algo es patrimonio? Y podíamos hablar de que hay diferentes perspectivas. Puede ser una visión excepcionalista o fetichista incluso, monumental, estética, temporal, una visión basada en la diversidad o en el carácter simbólico identitario del patrimonio. O sea, ¿por qué consideramos que algo es patrimonio? Pues por la antigüedad, por la belleza, por su carácter identitario, por su carácter monumental, excepcionalista, etcétera. Y eso se ve perfectamente en los libros de texto. ¿Por qué aparecen unos elementos patrimoniales y no aparecen otros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué patrimonio se enseña? Pues podríamos hablar de un patrimonio natural, histórico-artístico, etnológico, científico-tecnológico, holístico, entre otros, ¿no? ¿Qué nivel de interrelación existe entre el patrimonio que se enseña? Pues una visión unidisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. Son las 3 perspectivas o casuísticas en las que nos podríamos encontrar. Evidentemente, si solamente trabajamos desde una perspectiva disciplinar, solamente trabajamos patrimonio histórico o solamente trabajamos patrimonio natural o solamente trabajamos patrimonio etnológico y no lo conectamos con ninguna otra referencia patrimonial. Igual, en el caso transdisciplinar, pues estaríamos hablando más cercano a una visión holística en la que lo conectamos todo, ¿no? Queremos conectar todos los elementos patrimoniales para, como decíamos antes, comprender de manera compleja todos los fenómenos sociales, ¿no?, que definen o caracterizan una determinada sociedad o una determinada civilización del presente o del pasado. ¿Cómo se integran esos contenidos? Pues si no hay integración, si hablamos de una integración simple o de una integración compleja, en función a la complejidad en las conexiones de los diferentes tipos de contenidos que se ponen de manifiesto, de carácter conceptual, fáctico, de carácter procedimental, de carácter actitudinal, etc., ¿no? Una séptima subcategoría
que va orientada a la contextualización de los contenidos, que para nosotros es un elemento muy importante, ¿no? Porque realmente es lo que nos puede permitir que algo sea más fácilmente comprensible o más significativo a la hora de su comprensión o de su reflexión, ¿no? En cuanto al patrimonio y a las relaciones con la sociedad. Pues una contextualización funcional, es decir, se sabe cómo y para qué funcionaban o servían los elementos patrimoniales, una contextualización temporal del tiempo o el periodo histórico al que estamos haciendo referencia o en el que se creó ese elemento patrimonial, referencia espacial, si conocemos o analizamos el ámbito espacial o geográfico en el que se ha creado o en el que se ha desarrollado o en el que actualmente se encuentra, ¿no? O una visión social que está mucho más vinculada al sentido que la sociedad le puede otorgar al patrimonio en la actualidad, no tanto vinculándolo al pasado. Esto es la segunda categoría. Una tercera categoría en la que nos preguntamos cómo se enseña el patrimonio. Y queríamos saber qué presencia tiene el patrimonio en los programas educativos, si es una presencia anecdótica, si se usa como recurso didáctico, si es como un objetivo, si es como un contenido. ¿Qué papel juega el profesorado y el alumnado qué relación existe en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues si se sigue una comunicación unidireccional, bidireccional, multidireccional. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? Pues si son actividades de un bajo nivel cognitivo, si tienen un nivel analítico de complejidad o si ya es un nivel sistémico en el desarrollo o en el planteamiento de las diferentes actividades que se plantean, ¿no? que se quieren desarrollar y que se pueden percibir también no solamente por la observación, que es mucho más fácil, de las actividades tal como se están llevando a cabo en el aula, sino también se pueden percibir a través del libro de texto, ¿no? ¿Qué tipo de actividades plantean los libros de texto? ¿Y qué recursos emplean? Pues si hablamos de recursos pasivos tradicionales, pasivos TIC, activos tradicionales o activos TIC, ¿no? Una cuarta categoría en la cual nos centramos ya en los aspectos de carácter emocional, relacionados con la educación emocional o la inteligencia emocional, en la que hablamos de qué dimensiones de aprendizaje se establecen, si es una visión cognitiva, emocional o social, las habilidades, si hablamos de la inteligencia intrapersonal, interpersonal o una adaptación al entorno de las propuestas didácticas, cuáles son los elementos constitutivos de la identidad y del patrimonio, pues si hay una relación afectivo-emocional con el patrimonio, si hay una visión o una conexión territorial, si se basa en convenciones sociopolíticas, que ahora veremos algunas, por ejemplo, o una visión más de carácter multiidentitario o de una multiplicidad identitaria, ¿no? El reconocimiento de la existencia de diferentes identidades que hay que respetar y que hay que asumir y valorar. Y por último, una quinta categoría en la que analizamos las conexiones entre inteligencia territorial y patrimonio, en la que queremos ver que, pues, qué visión del paisaje se trabaja, si hay una visión del paisaje de carácter musealizado, si hay una visión sostenible del paisaje o una visión cultural, y entendemos por cultural una visión lo más amplia y conectada con las necesidades de una cultura o de una sociedad, ¿no? ¿Qué visión de ciudadanía se trabaja? La visión o un paradigma de ciudadanía individual, un paradigma social de la ciudadanía o el carácter o la caracterización de una ciudadanía global. En la 17ª subcategoría, pues sería qué visión del medio ambiente se trabaja. Entonces, si trabajamos desde una perspectiva proteccionista o conservacionista del medio ambiente, una visión activista, una visión basada en el desarrollo sostenible o una visión más basada en el postdesarrollo o en lo que se ha denominado también como la teoría del decrecimiento, en el cual se considera que ya no hay desarrollo posible, sino lo que tenemos es que decrecer porque nuestro mundo ya no da más de sí para poder mantener a las sociedades actuales, ¿no? Y finalmente, la última subcategoría del estudio, que sería qué conexión con el entorno se aborda, si entendemos que no existen conexiones con el entorno, si hay una conexión institucional, si hay una conexión territorial con el territorio que se analiza o que se estudia a través en el ámbito cercano al alumnado, o una visión interterritorial conectándolo con otros territorios, con otras realidades, con otras culturas o con otras sociedades. Esto sería, como hemos dicho, no quiero alargarme más en esto porque esto realmente es el instrumento básico del cual partimos para hacer el análisis de los libros de texto, ¿no? Todo esto es lo que le preguntamos a los libros de texto. Otra cuestión es qué respuesta nos dan los libros de texto. Ya digo que esta tabla de categorías, de estas 5 categorías, realmente está planteado para un estudio mucho más amplio, no solamente basado en los libros de texto, pero sí es cierto que también se plantea en los libros de texto. Pero ya, como he comentado antes, pues son preguntas y cuestiones que se hacen de forma muy genérica, orientado también al profesorado, al alumnado, a los museos, a cualquier tipo de recurso con los que queramos trabajar.
Una vez que tenemos claro cuáles esos instrumentos de análisis de la información, pues también os quiero comentar cómo hemos desarrollado algunos instrumentos que nos permitían registrar la información, ¿no? Y hemos usado 4 rejillas o 4 parrillas de toma de datos. Una que estaba más orientada al estudio de cada una de las unidades didácticas, en las cuales pues, se recogía y se verificaban qué elementos patrimoniales aparecían en las diferentes fases de las diversas unidades didácticas que se estaban analizando en todos los libros de texto, tanto si aparecía el patrimonio en el texto, como a nivel de ilustraciones o en el desarrollo de las actividades, ¿no? De los recursos que se iban a emplear para poder acercarnos a los contenidos que eran objeto de enseñanza y aprendizaje en esa unidad didáctica, ¿no? Una segunda parrilla en las cuales ya son de cuestiones de carácter más técnico, donde se recogían pues, cuestiones como lo que es el título, la editorial, los autores, etcétera, que nos permitía pues, dar una visión de contexto técnico realmente y de carácter formal respecto a las diferentes editoriales y libros de texto que se estaban analizando. Una tercera parrilla o rejilla en la cual ya se hacía una visión más compiladora por cada libro de texto. Es decir, por decirlo de alguna manera, se sintetizaban todas las parrillas 1. Cuando teníamos todas las visiones de las diferentes unidades didácticas que componían un libro de texto, pues esas visiones se iban sintetizando en una rejilla específica que nos permitía una visión más específica dentro de todo el libro de texto, ¿no? Y finalmente una cuarta plantilla que aún era más sintética, en la cual se recogía la visión ya no por libro de texto, sino por cada una de las editoriales. De tal manera que, pues, que teníamos diferentes niveles de comprensión de lo que estaba sucediendo tanto en los libros de texto, tanto por unidades, como por libros, como por editorial en general. ¿Qué resultados vamos obteniendo entonces de cada uno de estos estudios a partir del uso de estos recursos? Bueno, pues básicamente se planteaba una finalidad de carácter academicista y conservacionista del patrimonio, en la cual pues vemos cómo en el caso sobre todo de educación primaria, ayer ya se notaba, también se comentó en algunas ocasiones, pues que se hacía mucha referencia a las referentes de carácter emocional, no tanto a la inteligencia emocional o a la educación emocional, sino como que se intentaba usar las emociones, trabajar con las emociones para conectarlo con el patrimonio, ¿no? Pero el caso de la educación emocional o de la inteligencia emocional es algo más complejo, realmente, más que solamente que aparezcan elementos que atiendan a las emociones, ¿no? Y en el caso de la educación secundaria, pues era más habitual pues, que esa finalidad estuviera más cercana a la alfabetización científica y cultural de la ciudadanía. También al caso de la educación ambiental, ¿no? Estaba muy conectado también con el ámbito de la educación ambiental, ¿no? Sin embargo, en los libros de texto, esa visión relacionada más, tampoco con la inteligencia territorial, pero mucho menos con las relaciones vinculadas a la formación de la ciudadanía, que para nosotros era tan importante, como comentábamos anteriormente, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de un libro de texto de primaria en el cual pues, se refiere al caso de Canarias y cómo se intenta conectar esa visión de lo emocional, de la identidad, a partir de los elementos festivos, ¿no? Todo lo que es información cultural, además es común en todas las comunidades autónomas, porque está estructurado por comunidades autónomas este material, y se conectaba. Toda la información cultural estaba relacionada con fiestas y tradiciones de carácter etnológico, ¿no? Porque quizás es el elemento más que los autores han considerado como más cercano a la sociedad, ¿no? Lo que son las fiestas, el folclore, las tradiciones populares, más allá que hablar de monumentos o hablar de otros tipos de patrimonio, ¿no? Sin embargo, ya entrando en la categoría segunda, sí hemos visto cómo la inmensa mayoría de los libros de texto se centra en una visión excepcionalista, monumental y estética del patrimonio, también de carácter temporal, ¿no? La antigüedad, la belleza, lo monumental, lo excepcional, lo único, es lo que lleva a los autores de los libros de texto, sobre todo, a seleccionar los elementos patrimoniales que se ponen o que se ponen de manifiesto en las diferentes páginas de los libros de texto, ¿no? Y hablamos de una tipología de carácter natural, histórico-artístico y etnológico, sobre todo, en el caso de los etnológicos, fundamentalmente en el ámbito de la educación primaria. Mucho más lo histórico, lo natural y lo artístico, mucho más vinculado al ámbito de la educación secundaria. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales, uno de los elementos más problemáticos, que ya hemos hecho referencia anteriormente, es esa visión unidisciplinar del patrimonio. Solamente se habla del patrimonio histórico cuando hablamos del ámbito estamos trabajando historia, solamente hablamos de patrimonio histórico. Si estamos hablando de historia del arte, solamente hablamos de patrimonio artístico. Si estamos hablando de una sesión, una unidad didáctica sobre cultura, solo hablamos de etnología. O sea, una visión muy unidisciplinar,
que es una lástima porque se pierde gran parte del potencial que el patrimonio podría abordar para aportar, mejor dicho, para la comprensión de las sociedades, ¿no? Y se centran en lo que hablábamos antes de la contextualización, en una contextualización espacial y temporal del patrimonio, ¿no? Se obvia prácticamente en el 100% de los casos una contextualización social del sentido que puede tener el patrimonio en la actualidad, cuando desde nuestra perspectiva sería quizás lo más importante, ¿no?, para darle un valor y un sentido social y una participación en el patrimonio desde la perspectiva de las sociedades actuales, ¿no? Y también la contextualización funcional del patrimonio, ¿no? ¿Para qué se creó? ¿Qué sentido tenía, ¿no?, inicialmente? Aquí, bueno, pongo algunos ejemplos, pues vemos como en algunos casos, ¿veis? Una unidad didáctica, esta es de primero de educación secundaria, si no recuerdo mal, en el que una unidad didáctica sobre la sociedad y la cultura, pues está orientada y se centra sobre todo los aspectos culturales al ámbito de lo etnológico, ¿no?, de las tradiciones populares. Y, por otro lado, la visión excepcionalista del patrimonio vinculado al ámbito del medio natural, ¿no?, de las especies que están en peligro de extinción, ¿no? En la categoría 3, pues que hablamos ya del cómo enseñar, ¿no?, el patrimonio, pues nos centramos en aspectos como el papel que se le da sobre todo al patrimonio es como un recurso y como un contenido a enseñar, ¿no?, no conectándolo con otros referentes, como puede ser ese sentido que hablábamos antes de el papel la conexión que puede tener para trabajar la educación para la ciudadanía o incluso como un objetivo propio específico de trabajo educativo, ¿no? Son actividades de bajo nivel cognitivo las que aparecen, en las cuales pues, solamente se trata de copiar, pegar, no digo el 100% de los casos, por supuesto, pero la mayoría de las ocasiones las actividades son muy simples, como digo, de copiar, pegar, de describir, de usar el propio texto la propia información que aporta el libro de texto para completar alguna pregunta, o sea, de poca complejidad, ¿no? Y normalmente se usan recursos pasivos tradicionales porque el libro de texto, salvo en algunas ocasiones meritorias, pues no busca conexiones con el exterior, cada vez está apareciendo más, y es cierto que cada vez aparecen más enlaces a páginas web en los libros de texto para buscar información en otros entornos, en otros espacios, en otros recursos, pero la inmensa mayoría de las veces los recursos que se emplean son los que aportan las propias imágenes o los propios textos que aporta el libro de texto, ¿no? Y en cuanto a la categoría 4, pues que hace referencia al tratamiento de la educación emocional, ¿no?, vemos que los componentes que normalmente aparecen son los componentes afectivo-emocionales y territoriales. Y se busca la conexión con la identidad. Para trabajar las emociones, la emoción se busca su conexión a través de la identidad. Y esa identidad normalmente viene ligada de un patrimonio, del uso de un patrimonio de carácter etnológico. La etnología se conecta con la identidad mucho más que otros referentes patrimoniales, como puede ser el arte, el patrimonio arqueológico o patrimonio científico-tecnológico, que es el que menos aparece representado con mucha diferencia en todos los referentes, en todos los libros de texto, ¿no? Y unas conexiones normalmente de carácter interpersonal e intrapersonal, ¿no? Hay poca conexión con el entorno realmente en cuanto al tratamiento de las diferentes tratamiento emocional del patrimonio, ¿no? Sin embargo, veis como en muchos libros de texto, pues esa visión de las emociones se vincula con unos símbolos determinados, ¿no? Símbolos, por ejemplo, los símbolos que teóricamente de manera institucional identifican en este caso a España o a la Unión Europea, ¿no?, basándonos pues en la bandera, en la propia moneda, en los escudos, etcétera. O sea, el uso no de referentes patrimoniales, pero sí de las identidades, ¿sí?, a través de lo que, bueno, la legislación indica que es nuestro patrimonio, porque la propia legislación y la propia Constitución indica que la bandera es patrimonio de todos los españoles, ¿no? Y en la categoría 5 encontramos que tenemos, cuando hablamos de la inteligencia territorial, pues la conexión con los vínculos relacionados con el territorio y con los paisajes, ¿no? Una visión de carácter social, ¿no? No llegamos a una visión global de la ciudadanía, que sería lo realmente ideal. Y también se centra más sobre todo en esa visión territorial del patrimonio en el desarrollo sostenible. No se plantea, de hecho,
en los estudios que hemos llevado a cabo en los libros de texto, en ningún momento aparece las concepciones vinculadas o las visiones vinculadas a la teoría del postdesarrollo, como hemos dicho antes, o esa teoría del decrecimiento, ¿no? Y una conexión de carácter territorial, ¿no? Realmente hablamos de la inteligencia territorial y realmente sí se trabaja el territorio. Ahora, lo que realmente yo me pregunto es, ¿el alumnado aprendería realmente o tiene la concepción para poder, o el desarrollo para poder gestionar o tener las concepciones básicas para poder gestionar el territorio, para poder ser capaz y tener las competencias adecuadas para entender el territorio y ver qué es lo que es necesario cambiar del territorio para el desarrollo social sostenible unas visiones que permitan que la ciudadanía sea, podamos convivir ciudadanía y medio ambiente? Eso serían las cuestiones que nos tendríamos que plantear. Finalmente, para entrar, me he saltado algunas cosas porque como he visto que voy un poco mal de tiempo, quería centrarme en uno de los elementos claves, que es lo que estamos trabajando también a través de esas visiones controversiales del patrimonio que decíamos, centrándonos en el ámbito del patrimonio en femenino, ¿no? De los patrimonios en femenino, ¿no? Desde luego, lo entendemos como esta visión de un elemento patrimonial controversial. Es decir, es un elemento clave, un problema social relevante de la actualidad, socialmente vivo, que tenemos que abordar y que tenemos que trabajar y que los libros de texto no pueden quedarse al margen de esta situación, ¿no? Es evidente, ya ayer en las ponencias que se estuvieron hablando se puso de manifiesto el papel marginal que tiene la mujer, no solamente por las ausencias, la profesora Subirán lo comentó ayer muy bien, está totalmente de acuerdo con cómo lo planteó, es decir, no solamente se trata de que haya que incorporar a las mujeres en los libros de texto, sino hay que realmente incorporarlas como corresponde que debe incorporarse, ¿no? Y hay que tener una visión reflexiva y práctica de lo que realmente supone el papel que la mujer ha desarrollado a lo largo de la historia, eliminando las ausencias, incorporándolas, pero incorporándolas como debe incorporarse, desde esa visión reflexiva y crítica, ¿no? Alejándonos de una visión androcéntrica y estereotipada del papel de la mujer en la historia, ¿no? Aquí vemos algunas referentes, algunas imágenes, los cuales vemos cómo en esos libros de texto, en algunos libros de texto, si no recuerdo mal, es de cuarto de educación primaria, pues se plantea una visión pues muy simplista del papel de la mujer y secundaria, más que simplista, secundaria del papel de la mujer, ¿no? Es lo que ya está, la propia ilustración lo está poniendo de manifiesto, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones que las mujeres han hecho al patrimonio histórico-artístico, al patrimonio natural, al patrimonio científico-tecnológico, al patrimonio etnológico? Es fundamental analizar estas cuestiones para ponerlo de manifiesto en el papel que realmente le corresponde, ¿no? Y alejarnos de esas visiones, como las que aparecen aquí de ilustraciones, desde una falsa perspectiva séptica en la cual se supone que se justifica en algunas ocasiones que el papel de la mujer no se magnifica ni el papel de la mujer ni el papel del hombre porque se quiere dar una visión aséptica. Como digo, las propias ilustraciones y las propias, no voy a decir falsedades, pero sí ausencias y poca conexión con la realidad que afortunadamente ya diferentes científicos y científicas del ámbito social están poniendo de manifiesto la relevancia que ha tenido las mujeres a lo largo de la historia, pues eso debe aparecer ya también en los libros de texto. Es que incluso para llegar a más, el lenguaje poco inclusivo que se está usando en muchos libros de texto. Algo que ya incluso se pone de manifiesto en cualquier legislación, el uso de un lenguaje inclusivo, pues en los libros de texto, en muchos libros de texto todavía sigue habiendo un lenguaje nada inclusivo. Aquí he puesto algunos ejemplos. Sí quería, bueno, el papel de el papel de la mujer como sujeto, más que como objeto y protagonista de los procesos históricos, ¿no? Pero sí quería comentar un caso particular, por ejemplo, en la parte de abajo, el cuadro que aparece abajo, en el que se dice demuestra tu talento, algo totalmente marginal en una unidad didáctica, y en la cual entre tres opciones ya marginales por el demuestra tu talento, que supuestamente hay que usar, pues se indica, úsalas a ti y busca datos en internet y elabora una pequeña biografía sobre una de estas mujeres. Esto es lo único que se dice prácticamente en un libro de texto todo un libro de texto sobre el papel de la mujer, ¿no? Agustina de Aragón, Manuela Malasaña o Mariana Piñera, ¿no? O sea, buscar información sobre una de estas mujeres, ¿no? Una opción entre
elabora un mural sobre las escenas populares de Francisco de Goya o busca información sobre algún hecho sucedido en Andalucía o en tu localidad, ¿no?, durante el siglo XIX. O sea, son cuestiones totalmente marginales, se quedan de una visión totalmente anecdótica sobre la cual tenemos que cambiar completamente la forma de entenderlo. Hay que reconocer también, por supuesto, que esto es una reflexión sobre lo que aparece en el libro de texto, que no es lo que sucede en el aula. En el aula puede suceder desde que ni siquiera se trabaje esa visión anecdótica porque el profesorado considere que no le da tiempo y entonces tenemos que pasar por encima de todas estas cuestiones que aparecen como aspectos superfluos o complementarios en el propio contenido del diseño de la unidad didáctica, o, por otro lado, que el profesorado considere que es lo más importante y aporte mucho más de lo que el libro de texto indica o establece respecto a al tratamiento de la mujer en la historia, ¿no?, y en concreto en conexión con el patrimonio. Sí quería hacer, para poner un punto positivo en el futuro del tratamiento del patrimonio en femenino, pues ya se comentó ayer la existencia de este grupo de trabajo y de la propia web que están desarrollando, que es muy interesante, Past Women, en el cual os invito a que lo reviséis y a que veáis todos los materiales que se están trabajando desde una perspectiva histórica y social, también de carácter evidentemente patrimonial, ¿no?, sobre el sentido de la mujer a lo largo de la historia, ¿no?, sobre todo protohistoria y prehistoria, ¿no?, en este caso concreto. Y también una red de nueva creación que creo que ahora mismo, de hecho, está fundándose, todavía no está ni siquiera terminada de constituir, pero que ya se ha formado o constituido formalmente y ya está empezando a hacer algunas actuaciones, que se llama Red Gen, Red de Investigación y Formación en Perspectiva de Género en Didáctica de las Ciencias Sociales, de las cuales pues se han ahí incorporadas pues una serie de personas que creo que van a aportar mucho, ¿no?, y son especialistas en la temática de género desde el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Espero que pronto tengamos bastante información sobre esta red, ¿no? Finalmente, para concluir, pues a nivel de conclusiones, pues es fundamental abordar el papel del profesorado para superar la brecha de género, ¿no? Esto ya lo comenté al iniciar al inicio de la ponencia, y quiero terminar con ello también. El papel del profesorado es fundamental. Tenemos que formar al profesorado para que realmente aporte y sea consciente de las lagunas existentes en materia de género, tanto en el libro de texto como en la formación, en la formación de la ciudadanía en general, ¿no? La responsabilidad que las editoriales tienen en ello, ¿no? Hay que ser conscientes de ello e intentar en lo posible que la sociedad y el propio profesorado aporte lo necesario para que las editoriales no tengan más remedio que cambiar sus visiones sobre el papel de la mujer en sus textos, ¿no? Ya he comentado lo de la formación del profesorado para una educación para la ciudadanía crítica, participativa y transformadora de la sociedad desde esta perspectiva de género. Aquí sí quiero poner el matiz de lo importante que es la innovación educativa, pero no tanto la innovación educativa desde la perspectiva del cambio o el desarrollo, la innovación metodológica, que también es importante, por supuesto, pero desde mi punto de vista, la innovación educativa es mucho más potente y mucho más interesante si lo que hacemos de innovación está relacionado con la selección de contenidos. ¿Qué selección de contenidos planteamos para trabajar con nuestro alumnado? De tal manera que realmente también, si queremos, desde una perspectiva, por supuesto, de la metodología innovadora, de proyectos, a través de talleres, de proyectos, de resolución de problemas, pero que realmente trabajemos en esa selección de contenidos, propuestas innovadoras, los problemas socialmente relevantes, los problemas socialmente vivos, que trabajemos en nuestro campo, lo que sería, pues, nuestra línea de trabajo en educación patrimonial, estos problemas controversiales a los que estamos haciendo referencia, ¿no? Y también tener en cuenta todos estos objetivos para el desarrollo sostenible de 2030, cómo el profesorado y el alumnado puede abordar y trabajar y hacer propuestas de carácter sociocrítico para trabajar en la línea del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, que finalmente realmente es una apuesta de todos, es una apuesta de las sociedades para lograr estos objetivos, lograr cumplir estos objetivos en el año 2030, ¿no? Todo ello, bueno, pues se ha hablado durante mucho tiempo de las TIC, se ha hablado mucho tiempo de las TAC, de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y yo creo que realmente tenemos que ir a lo que se ha planteado, aunque eso ya no se está hablando tanto, de las TEC, las tecnologías del empoderamiento y la participación,
si estamos hablando de esa importancia de la Convención de Faro o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la participación y estamos hablando también sobre la necesidad de empoderamiento de la mujer, pues estas steps son fundamentales para que realmente, al mismo tiempo que innovamos en el campo de la selección de contenidos, pues también innovemos empleando tecnología que realmente nos permita empoderar y participar en la sociedad desde una perspectiva de género. Bueno, tenía aquí algunas cuestiones, pero como veo que vamos muy mal de tiempo, pues lo voy a dejar aquí. La idea era solamente algunas reflexiones sobre el sentido de trabajar con los libros de texto en el campo de la educación patrimonial y en el campo de la perspectiva de género. Bueno, muchas gracias y quedo a vuestra disposición si hay alguna cuestión o queréis que comente o matice algún aspecto. Muy bien, muchas gracias José María por tu interesantísima ponencia con aspectos de verdad susceptibles de que debatamos. Nos hemos quedado sin mucho tiempo, pero creo que no deberíamos perder la oportunidad de que si alguien quiere formular alguna cuestión, y de hecho a mí sí que me gustaría, en lo que la gente se va animando, formularte una pregunta que me suscita sobre todo la primera parte de tu intervención. En primer lugar, me parece fantástico el planteamiento de los patrimonios controversiales. Creo que ahí hay un mundo que se abre de forma muy importante. Y en esa línea, me gustaría formularte una pregunta con una doble dirección. Por un lado, la relación entre identidad e inclusividad desde una perspectiva patrimonial. Creo que tú lo mencionaste, pero me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión sobre esto. Muchas veces la identidad a través de los elementos patrimoniales adquiere una cierta dimensión exclusivista, nacionalista. ¿Cómo convive, ¿no?, la identidad con la inclusión? Y luego, en otro índole o sea, en otro aspecto importante que a mí me resulta muy interesante, es el patrimonio o la educación patrimonial en determinados contextos geográficos como una estrategia para promover la autoestima social de grupos desfavorecidos, ¿no? ¿Cómo ves tú esos ámbitos de trabajo? Muy bien. Pues muy interesante esta reflexión, Cristo. Yo creo que, bueno, el tema de la identidad y la inclusividad efectivamente es algo clave, porque podemos estar educando para todo lo contrario de lo que queremos educar. Es decir, si nosotros estamos trabajando la importancia de trabajar con el patrimonio, de enseñar patrimonio, la importancia del patrimonio, pero nos quedamos solamente en el patrimonio más cercano a nosotros, en el patrimonio que nos identifica a nuestra sociedad, y eso nos provoca que lo hacemos frente al patrimonio que identifica a otras sociedades, a otras culturas, a otras identidades sociales, pues estamos haciéndolo muy mal, ¿sí? Porque es todo lo contrario lo que queremos conseguir, ¿no? Lo que queremos conseguir precisamente es que esa identidad patrimonial nos sirva como nexo de unión, que realmente el patrimonio nos identifica a nosotros, pero también sirva para comprender las identidades de otras personas, de otras sociedades, ¿no? Esa es la línea fundamental. Si no, pues, estamos errando el tiro de manera absoluta, ¿no? Yo creo que la inclusividad es fundamental para poder trabajar el patrimonio. Es decir, pero la inclusividad, o sea, en un doble sentido. Por un lado, la inclusión de las identidades, ¿no?, de otras identidades, de otras sociedades, de otras culturas, del pasado y del presente, incluso que pudiéramos hacer proyecciones de futuro, por otro lado, pero también en cuanto a la inclusividad respecto a la otra pregunta que tú estabas comentando, la inclusividad sobre los ámbitos y las sociedades y los individuos más de contextos más desfavorecidos socialmente. Es decir, es que el patrimonio también permite, de hecho hay muchísimas experiencias, cada vez más afortunadamente, en las que se está trabajando sobre esta línea. La inclusividad de personas desfavorecidas socialmente y también de personas que tienen algún tipo de deficiencia auditiva, psíquica, etcétera, en las cuales se plantea que el patrimonio puede servir como nexo de conexión y de socialización importantísimo. Hay varias investigaciones, varias tesis, por ejemplo, las tesis que se están haciendo en el marco de la Universidad de Valladolid, dirigidas por Olaya Fontal, que está haciendo un trabajo muy potente en esta línea. También aquí en Huelva estamos haciendo alguna tesis y alguna investigación sobre ese sentido, pero el grupo de Valladolid lleva mucho ya trabajado en ello. O sea, es muy importante
una inclusividad desde todos los aspectos, de los aspectos mentales, de los aspectos de las ideologías, de los aspectos de las sociedades. O sea, la inclusión es todo y las identidades deben servir para eso también, para buscar una mayor inclusión, no para separar. Recuerdo el famoso libro de Lacoste, de La geografía es un arma para la guerra. Pues yo también digo muchas veces, es que el patrimonio también puede ser un arma para la guerra. De hecho, lo primero, pues, que cuando hay un conflicto bélico, lo primero que se hacen los contendientes que invaden un determinado territorio es destruir el patrimonio de las personas que vivían en ese territorio anteriormente, porque lo que quieren es eliminar cualquier rastro de la identidad que pueda tener esas sociedades con ese territorio. Entonces, la primera es destruir. Lo vemos cuando se destruyeron los budas, lo hemos visto en la antigua Yugoslavia, en cualquier guerra, lo primero es la destrucción de las identidades, porque es lo que hace que las personas puedan desarraigarse de un determinado territorio. Bien. José María, y ya para cerrar, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero te comento que hay muchísimos comentarios que te están dando las gracias y están destacando muy positivamente esta Gracias a ponencia. vosotros. Y hay alguna pregunta que voy a intentar sintetizar porque hay varias propuestas que van dirigidas hacia la existencia de patrimonios de primera y patrimonios de segunda. Estoy haciendo un poco una lectura de las preguntas, ¿no? En concreto se refieren al caso canario del legado indígena y el papel de la mujer en este marco, pues hay un cierto tratamiento pasivo frente a otros aspectos patrimoniales, y se pregunta por tu opinión, así muy brevemente, y por la situación de este tema, de este problema, en otras comunidades autónomas. Bueno, ese problema existe en todas las comunidades autónomas y yo diría que en todos los países, ¿no? Y en todos los territorios. Es verdad que lamentablemente existen patrimonios de primera clase y patrimonios de segunda clase, pero siempre planteados desde la perspectiva de las instituciones. Otra cosa es que nosotros como colectivo social o como individuos, porque también cuando hablamos de identidades, pues estamos hablando de diferentes niveles identitarios, ¿no? Y pues hay identidades individuales, colectivas, sociales, multiidentidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos considerar, un determinado colectivo puede considerar su patrimonio como el elemento que más lo identifica. Sin embargo, a nivel institucional, pues quizás son otros elementos los que a nivel político se quieren destacar por determinadas casuísticas, por determinadas situaciones, por determinadas necesidades o por lo que sea, ¿no? Entonces, realmente, ahí está lo que estaba comentando anteriormente de la Convención de Faro. Realmente es que lo que tiene que tener la sociedad es la madurez suficiente para reclamar y decir, oye, que este es mi patrimonio, no el que tú me estás diciendo, este es mi patrimonio y yo lo quiero reivindicar, ¿no? Y la sociedad lo quiere reivindicar, porque tenemos esa madurez para comprenderlo y para entenderlo. Pero claro, hay que ser reflexivos en la comprensión y en el reconocimiento de esos elementos patrimoniales, ¿no? Realmente es algo que sucede en muchísimos sitios. Por poner un ejemplo, ermitas ahí existen en entradas de pueblos que cada 5, cada 6 años hay que volver a restaurarla y el gobierno de turno que sea local, comarcal, autonómico, tiene que desembolsar una cantidad de dinero porque está empeñado en que realmente eso es un elemento patrimonial cuando la sociedad lo tiene ya totalmente obviado y no lo usa, no lo reconoce y de hecho lo destruye. Entonces ahí hay un problema. ¿Quién es el patrimonio? ¿Quién decide lo que es patrimonial? ¿De quién es el patrimonio? Ahí tenemos mucho que hablar y mucho que madurar todavía. Sin duda. Pues, José María, muchísimas gracias. Y gracias si te parece, vamos a dar continuidad porque ya vamos un poco pillados de tiempo. Y disculpadme que me he dado cuenta en un momento dado que me he alargado de tiempo y iba muy despacio y después he tenido que correr mucho. No te preocupes, ha sido un placer escucharte.